Bueno, ya estamos con Cristian. Cristian, ¿cómo andás? Un abrazo. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, Bien. bien. Ahí, contento que bien con la conexión, rápido. Es una Vamos tecnología muy mejorando. nueva. Mirá, mirá si te miento, mirá que no te voy a mentir. Para mí es una tecnología muy nueva. Che, ¿se está escuchando, se escucha bien mi voz? Perfecto, Bueno, perfecto. Bien, buenísimo. bien. Bueno, como decía, vamos a estar hablando, bueno, con Cristian Adriani, es bromatólogo de Berisso, y que, bueno, ha laburado con nosotros tanto en la reglamentación y bueno, con todo lo que hacemos con la cerveza en general a nivel regional, también pues ya sumo a la presa también, ha dado una mano. Y bueno, nada, hoy la línea que queríamos usar para hacer el vivo de hoy, aprovechando que es reumatólogo, que nos explique un poco cómo viene el tema de los patógenos. Y cuando hablo de esto es porque, no sé, hace un tiempito en una fábrica de cerveza hubo, bueno, una muerte y bueno, y surgen nuevamente esto de qué tipo de patógeno, qué grado de contaminaciones pueden llegar a ser mal. Y bueno, para charlar un poco del tema, para sacar un par de dudas. Lo bueno es que un par de cerveceros al enterarse de la publicación han aprobado, si se puede decir, el hecho de que está bueno para desmitificar un poco un par de cosas y que de paso nos cuentes vos, Cristian, con tu experiencia, bueno, cómo es el tema de las contaminaciones que podemos llegar a tener, de la gravedad de las contaminaciones. Aparte por consumo, asociado con Sí, consumo de la cerveza o dentro sí, de la planta. pero asociado hubo dos en Brasil y uno en Argentina, y estaba asociado a los productos químicos, que Ah, se sí, había sí. pasado Sí, no es glicol, pero es un ahora producto sí. parecido que pasó y bueno, Claro, aparentemente tenía el torpedo pinchado y pasó a la cerveza. claro. Y bueno, dentro de Estuvo lo que es una pasando. contaminación química es complicado, pero bueno, también había que, lo que decíamos es qué tipo de contaminaciones pueden llegar a ser graves para la cerveza al consumo humano. Claro. Mira, me llamó mucho la atención, estaba viendo un trabajo de una investigadora del CONICET, que es Maylén Latorre, que habla de la contaminación de la cerveza y una experiencia que hicieron en Patagonia sobre 85 cervezas evaluadas, perdón, 75 cervezas, el 83% presentaba baja tomabilidad por acidez. Primero por la cuestión sensorial, ¿no? La característica Sí, sensorial. sí, Pero después en los medios de cultivo aparecen bacterias y aparecen las famosas levaduras salvajes, en un total de 82% del total de las cervezas evaluadas. 82% entre bacterias y levaduras salvajes. Vos decís, bueno, ¿y cuáles son las bacterias que aparecieron ahí? Porque a nivel de claro, patogenicidad, a nivel biológico, todos sabemos que es bajo el que presenta la cerveza siempre y cuando esté bien hecha la cerveza. Por supuesto que no haya fallas claro, en el proceso, como vos mencionabas. en la línea de proceso. Bueno, 65 de las 65 bacterias aisladas, la top 5 es lactobacillus, acetobacteria, que son las más complicadas. Pero el estafilococo que aparezca en semejante producción, porque fue toda la parte de la Patagonia, incluyendo parte de Chile, Claro, Staphylococcus aureus, que no resisten tanto el calor y que los procesos térmicos que se manejan en la pasteurización, si es que hacen pasteurización, o por lo menos en la cocción, pasan los 60 y pico grados, supuestamente ahí no sobreviven. Pero bueno, y en definitiva, vos tenías el 82% de esas contaminadas con volúmenes importantes, además de bacterias. Hacía, desde el punto de vista del consumidor, que la rechacen, porque en la evaluación sensorial no la pasó. Pero claro, desde el punto de vista de lo patológico que pueden llegar a ser, lo único que tenés pesado es la pseudomona, que para llegar a eso también tenés una muy mala práctica. Eh, Pensar que son bacilos que aparecen a un nivel, opa,
tenía acá el machete. Vacilos que aparecen en un nivel de... Así que nosotros nos basamos siempre en ese principio, que es un alimento de bajo riesgo. Ahora, recuerdo también que había pasado en África, en un cumpleaños, que habían hecho una cerveza y se habían muerto varios de la familia. Son cosas que pasan en el mundo. En Berizo, en Argentina no recuerdo el sitio donde sucedió esto que vos mencionabas. Pero lo digamos en el mundillo, ¿no? Bueno, acá no Sí, lo sí, sí. tal vez viene por ahí. Pero bueno, el tema es el siguiente, vos tenés que pensar que para que no pasen estas cosas, tenés que pensar que el establecimiento tiene que tener buenas condiciones, lo que es estructura, lo que es manejo de manipuladores, materias primas, todo lo que son, acá agarro machete, maquinaria, utensilios, flujos y después registros. Porque para que, si vos tenés un caso de una muerte, si vos tenés registrado todo lo que pasó dentro de la empresa, podés trazarlo para saber dónde estuvo la macana realmente. Puede ¿Dónde decir estaba el problema? que la habían encontrado y que estaba en un problema químico. Claro, se había filtrado por el enfriamiento mediante el chiller que pasa glicol y ahora no recuerdo cuál es el producto específico, pero bueno, pasó y tenía pinchado el torpedo, Como el que es el que torpedo, claro. enfría la cerveza, claro. Claro, claro. Y bueno, pasó Sí, por ahí. lo que pasa es que también Pero eso es una falla de proceso de proceso. netamente, es una falla hasta mecánica de proceso. Sí, sí, sí. Yo me hacía referencia más que nada que se pueden No, llegar a filtrar por un mal proceso nuestro, que le pueda llegar a causar a la gente algo grave, que era por eso era de desmitificar un poco, que también capaz que si tenemos uno de estos bichitos que vos nombraste y nosotros llevamos un barril y no lo tenemos en frío, lo podemos agrandar, todas esas cosas tal cual. que pueden llegar a pasar, que, nada, sabemos que no tiene que ser así, pero puede llegar a pasar. Sí, sí, pero lo que estuve viendo que los factores de contaminación tienen que ver con eso, con el manejo, más que nada, con el manejo y la higiene. Porque que llegue Staphylococcus aureus, después de esos procesos térmicos que mencionábamos, al final de la línea, es porque hubo muy malas prácticas higiénicas, pero muy malas prácticas. Claro. Porque en los recuentos daban muy altos, daban 10 a la 7, que son 10 millones de bacterias por mililitro de unidades formadoras de colon. Es que es mucho. Hay bacterias, bueno, que con poco te pueden enfermar. Pero acá tengo, mira, malos hábitos de higiene personal de la planta, el manejo material, el proceso de equipo y materias primas. Ahí tenés de todo, desde la capacitación del personal, el que tiene que tener las libretas sanitarias y todo lo demás, el manejo de los materiales y hacer todo el registro. Empezar a implementar, yo no sé si ustedes lo tienen, pero empezar a implementar los POEs, que son preoperacionales, operacionales y posoperacionales, para empezar a hacer la traza del producto y que nos sirva a nosotros como para saber, poder detectar un problema de verdad, porque si no son especulaciones de dónde pudo haber salido y qué pasó. ¿Eso qué sería? Todo el camino de la cocción, digamos, y fermentación hasta la comercialización, todo el trazado, digamos, tener Tal cual, trazabilidad en eso, tal todo cual. un registro escrito, ¿sí? Un diagrama de flujo de cada uno de los procesos que pasan antes, cuando recibís la materia prima, cuando acondicionás la materia prima, dónde es que la vas a almacenar, tener obviamente que todo lo que es la planta bien, pero en lo que es escrito para que cualquiera que esté trabajando ahí sepa qué es lo que tiene que hacer antes de empezar a Bien. trabajar, en el medio del proceso, que serían los operacionales, eh, cuánto tiempo va el fermentador, qué es lo que pasa en la primera parte con la malta y todo lo que pasa en el medio, y sobre el final, qué es lo que pasa en el momento de hacer el llenado del barril o el llenado de la botella, lo que sea. Bien. Eso Fechado, creo que está. escrito Yo, lo tenemos, el tema hay que desarrollarlo. claro, hay que hacerlo, porque eso es lo que vos te va a dar la pauta de que si pasa algo te podés defender además. Entonces, si yo hice todo esto, señor Ortega, ¿qué hizo de acá para allá adelante? Porque parece que también las condiciones de transporte
de los barriles, la limpieza de los sinfines de las choperas en los bares, que pareciera que no lo hace casi nadie, por lo que estuve viendo. No pude comprobarlo in situ, por supuesto, pero bueno, en la temperatura del almacenamiento. Es el pH se te va a modificar con la temperatura. Con la temperatura. Modifica. Había un caso ahí de 10 barriles. Una cerveza hecha bajo las mismas condiciones, pero había dos que habían tenido reclamo. Claro, había tenido el reclamo. Y ahí apareció, usted limpia el sinfín de la chopera, ¿cada cuánto lo limpia? Bueno, ahí está también, la buena práctica. Además, ahí queda de todo. Ahí queda la parte del operador también ahí. Serpentina en el barco, no mantenimiento, temperatura, almacenamiento, rellenado de botellas y rellenado de barriles. Otra experiencia me gustó que vi, trataba de que la limpieza de barriles se hacían los hacía un tercero. Del mismo modo que el almacenamiento de lo que era de acopio general de mercadería. En un almacenamiento común, muy interesante, porque ganás espacio, ganás mil cosas. Y para la parte estoy viendo, con lo cual si vos lo sintetizás por un tercero es un problemón menos. Y también desde el punto de vista de la contaminación que puede crear, que puede quedar, no crear. Claro. Porque ahí tenés la opción. Una mala práctica de lavado, y vos no lo comprobaste porque no lo hiciste vos y supongo que debe haber un protocolo o algo. El tercero que lo hace te tiene que certificar que lo va a hacer bien, que lo va a hacer con los productos que lo tiene que hacer. Y lo hace siempre igual, siempre del mismo modo, y también certificártelo vos. Eso es parte también de la identificación de la traza, si es que está ese actor. Y si la materia prima, obviamente que tiene que estar identificada. Yo asumo que todos trabajan con materias primas que están identificadas y que están inscritas y demás. Esas materias primas son las que a vos te van a permitir inscribir el producto, por ejemplo, además. Más allá del autocontrol. Mucho se habla en esto de lo que es tener el autocontrol, no esperar que venga el inspector ardilla. ¿Viste? Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Como decía, manuales de buenas prácticas, hay muchos estandarizados para casi todas las matrices y hay que empezar a aplicarlo, bajarlo, entenderlo y bajarlo a nuestras plantas, a nuestra operatoria diaria. Se puede hacer desde un puesto de hamburguesas, panchos mínimo hasta la gran empresa. Es decir, o sea, aplica en todo y es obligatorio, además, en todo hace un montón de años, que las buenas prácticas de manufactura son obligatorias en todo rubro del año 96, hace 20 y pico de años ya. Pero bueno, es un tema, los controles y el acercamiento a todo lo que es el marco legal. Vos recordás también, ahí hablabas de la ordenanza y todavía no la reglamentamos. Sí, la nuestra sí, la de Berizo está reglamentada, la ordenanza la ordenanza para habilitar fábricas, sí. Para habilitar establecimientos de elaboradores de cerveza artesanal, sí. Está reglamentada. Yo me refiero al programa de promoción de la cerveza artesanal. Sí, ese mismo. ¿Eso está reglamentado? Sí. Bueno. Está reglamentado. Está toda la batería del Estado y mucho más a disposición del conseguido, que es un logro, porque estamos viendo cómo a los chicos de La Plata les cuesta tanto. Si bien ahora se está logrando hacer algo a nivel de habilitación provisoria, como para poder encajar también en el RNE, pero cuesta muchísimo. Y hay una cuestión que yo estaba viendo en estos últimos días, que no hemos ayornado con un montón de cosas en el ambiente cervecero, de que cuesta también la parte nuestra encajarnos dónde estamos, ¿no? Como para tener, el Berizo tiene ordenanza de reglamentación, pero bueno, le faltaría la parte, sobre todo, de control urbano, tener gente experimentada que también pueda controlar esto mismo, porque somos medianamente nuevos en todo esto. Tendremos 10, 15 años como mucho, evidentemente 10, 15 años es poco y no llegamos a instalarnos en un lugar. Hoy en día
el cervecero no entra ni por pyme, no entra ni que se está escribiendo. Yo doy fe que se está escribiendo, pero todavía es como que no llegamos a encajar como para poder establecernos y tener controles y es más, hasta inclusive poder habilitar en un conjunto a nivel provincial o a nivel nacional, o también, como lo decíamos, de tener subsidio, ¿no? O sea, no encajamos en ningún lado todavía y se nos complica mucho para todo esto. Es como que es muy nuevo, hay muchos grises y en esos grises queda el estanque nuestro. Nosotros estamos estancados, somos una laguna. Claro. Somos una laguna, no fluye mucho porque donde arrancamos para un lado nos trabamos porque no estamos en ningún lado. Y con esto también hablo por el tema principalmente por el tema de tener inspectores capacitados. Totalmente. Ahí, No sé perdón, cómo sí, está el sí. delay, no sé cómo está el delay acá, cuánto tiempo tarda, ahí lo estoy cachando el palo. No, está perfecto, se escucha bárbaro, se escucha bárbaro. Bien. Estamos Te trabajando decía, sí, te escucho. Estamos trabajando en armar un área completa de bromatología, como debe ser, como dice la ley provincial, con para poder aplicar el código a fondo, porque también se está proyectando un laboratorio de microbiología de los alimentos, trinchera primero, pero bueno, con miras a hacer un laboratorio que en el futuro se acredite. Pero en principio es para hacer docencia y para apoyar a toda la producción local, que es una de las patas muy importantes junto con el SEA, número 14, junto con, junto con la red de seguridad alimentaria, que es la que nos va a hacer el apoyo total del CONICET en ese tema. En el área, yo espero que pronto tengamos novedad de tener la nueva estructura dentro de la Secretaría de Salud para poder avanzar en todo lo que es esto. Gente capacitada, hay gente que está de casas de estudio, hay becarios, es decir, faltan ideas también, ¿no? Para resolver todo esto, porque no podemos ser siempre los mismos. Nosotros nos conocemos hace un montón de tiempo que somos siempre los mismos. Hay que abrir el juego, acá tiene que haber gente nueva, además, y más allá de la capacidad también, que tengan capacidad técnica y capacidad política, si cabe el término, porque hay que, como vos decías, ¿dónde está englobado el cervezas? ¿Dónde va a estar englobado pupas? O sea, sí, va a estar bien definido que es pupa, pero después, ¿cómo lo vamos a aplicar en la práctica? El grupo de productores que tenemos cerca, hace mucho tiempo que trabajan bien, no tuve la oportunidad de ver a todos en su sala de elaboración, pero o se sintetizan en una sala común como es la del SEA. El chiquito que vende pan a cada vuelta que no va a medir para pupa siquiera. ¿Con ese qué hacemos? El que está en el medio y que no es ni una cosa ni la otra, que está por pasar, que podría medir para tener una habilitación ordinaria, normal, como las que emite el municipio, pero que también le faltan cosas. O le falta el plano de la casa, o no está inscrito en la FIP como corresponde. Todas esas situaciones van a ser, pero de cajón, que nos van a suceder. Y no podemos dejar afuera a nadie. Entonces, por eso también necesitamos gente que tenga el casco político-social, no político. Así que todo eso está en pleno desarrollo. Yo espero llegar rápido a buen puerto con esto. Tenemos gente de mucho valor que además nos apoya técnicamente, como Gerardo Leota, Fabián Benítez, Taylor, que está presente todo el tiempo, que es un honor también tenerlo, y aprender de él, obviamente. García Macovi, que está en provincia. Bueno, es decir, tenemos mucha gente que está comprometida, encauzada en el mismo sentido que nosotros. O sea que faltaría un empuje y resolver 2 o 3 cuestiones para empezar a trabajar. Es decir, en el laboratorio yo estoy ansioso de empezar a pegar azulejos. Estamos en eso. Claro. Pero bueno. Acá me preguntan, Cristian, me preguntan, así mientras vamos charlando también vamos respondiendo algunas preguntas, ¿dónde van a estar englobados los elaboradores de vinos caseros? Entiendo que la pregunta era lo que nos estábamos diciendo nosotros, ¿dónde encajan los cerveceros
en la estructura provincial o nacional, no sé, o está hablando netamente de la parte bromatológica de Berisso. Claro, pupas claro, incluir cerveceros, claro, porque eso es un momento de esta situación social. Va a haber alguno que está con los tachos de plástico, va a haber otro que está avanzando, va a haber otro que está en acero inoxidable, otro que ya está habilitado a nivel municipal y tiene que pasar a nivel para poder salir de acá, cada uno en su nivel. El casero, no sé, el vino, que no sé qué tan casero, si se hace en una casa de forma demasiado irregular y poco aséptica, vamos primero hay que dar un paso a pasar a la zona de asepsis de esa gente y después pasar al otro paso. Ahora, si es un productor que ya está reconocido, hay que releer todo lo que es el IM, ver qué es lo que pasó con ese convenio que se había hecho en el momento de Stangatti en producción. Habría que ver en qué estado está eso, porque yo la verdad que no lo recuerdo, analizarlo de nuevo. Pero en términos de habilitaciones que se puedan comercializar en Berisso, con pupas, como ahí lo estaba diciendo. O con pupas, problema. Bien, sí, él se refería a las habilitaciones y si la pregunta sería netamente si entrarían en pupas. Sí, entrarían en pupas. Entrarían en pupas, sí. De hecho, tengo entendido que, bueno, nada, esto que se está trabajando es para que entren también cerveceros y viñateros que quedaban afuera del sistema pupas. Sí, sí. A eso refiere. Me parece. Sí. No, me parece copado esto de que si no se puede por un lado, que se pueda por otro. Más que nada, siempre planteo lo mismo y me salgo de la parte de productor. Es decir, que el Estado pueda tener una trazabilidad, pueda tener un control, si se quiere. ¿Sí? A veces la palabra control asusta, pero no. En estos casos donde puede llegar a pasar algo que nadie desea, está bueno que se tenga una trazabilidad, que se tenga un control de que los funcionarios municipales, sobre todo, sepan dónde se está elaborando cerveza, vino, conservas, lo que sea. Totalmente. Me parece que es importantísimo. Sí, sí, pero no se puede hacer con un casco policíaco. No puede salir el inspector. Cambió el paradigma en el mundo. Cambió de ser de un inspector que va a meter miedo a un auditor que acompaña el crecimiento y que hay que hacerlo de ese modo porque está probado que de ese modo funciona. Del otro modo, se te van a esconder en todo caso. Y tenés ABC acá en todo. Hay distintas categorizaciones. En todo existen esas categorizaciones. A mí me gustaría que los que son muy, muy irregulares, yo los veo mucho en los cursos de manipulación de alimentos, porque capacitamos a 1000 personas en todo este tiempo y vimos cuál era el manejo de cada uno. De hecho, en un momento uno de los ejercicios era contar cómo era su producción. Y que aparecen cosas irregulares, contar su producción en un diagrama de flujo, ¿no? Y describiendo el ambiente. Claro. Era interesante. Pero era muy irregular, eran cosas que no son ni siquiera habilitables. Así que lo que hay que hacer ahí es avanzar sobre esa familia. Nosotros, antes que las pupas, que exista el término pupas, de hecho antes que lo conozcamos a Jorge, manejábamos el término hogares productivos. ¿Y qué hogares productivos? ¿Qué producía ese hogar? ¿Qué salía de ese hogar? Pero el hogar, claro, con pupas vamos a tener bien delimitado cuáles son los términos de habilitación. Es decir, separación, materiales, flujo, va a estar todo determinado. O sea, el que se sale de la pupa está en ese otro nivel, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces el objetivo sería empezar a ayudar a esa gente que empieza a levantar y que llega a consolidar una pupa, que pueda avanzar hacia ese sitio. Si no lo puede hacer solo, asociarse con otro y poder hacer alguna pupa comunitaria, que eso es un tema que sería buenísimo. Dentro de las pupas también, en Berisso es viable, es muy viable incluir todo lo que son cocinas comunes como las de las colectividades, por ejemplo, para poder habilitarlas, que vaya como anexo, que no
ninguna está habilitada y todas se producen enorme cantidad de alimentos que se consumían hasta el año pasado en la fiesta del inmigrante, por ejemplo, cantidad, 300.000 personas que venían a consumir y se producía algunas cosas en la cocina de la colectividad, otras en la casa de uno de los socios, otro en otro lado, después se juntaban todos. Bueno, darle un orden a todo eso, con valor agregado, que vengan de la colectividad que vengan. Suponte, no se me viene ninguna, no fatal, pero alguna conserva como esta que tiene cebolla y chucrut, por ejemplo, Chucrut. con la marca Perizo también. Son alimentos de bajo riesgo, en definitiva, conserva si es que está bien hecha, ¿no? Por supuesto. Así que claro. Bueno, sí, ojalá podamos llegar pronto a eso que vos planteás. Sí, está bueno y con respecto a esto de las ferias que hay, bueno, hoy en día no hay ninguna, pues lamentablemente con esta pandemia, pero este, por las preguntas que nos hacen ahí, yo estoy tratando de sintetizarla en una pregunta. El acompañamiento, porque volvemos a lo mismo de esto de que vamos a controlar y tengo entendido que el espíritu de Pupa es de acompañamiento constante, con capacitaciones, ya sea rotulado, ya sea cuando el sanitizado o lo que sea, pero siempre es con el espíritu de capacitaciones, no es un ente de control estricto que es que te van donde te moviste un poquito, sacaste los pies del plato, te la dan. Me parece que es importante y ahí teniendo un área de bromatología que hizo, no sé cómo venía con eso, no solo con la gestión anterior, sino hoy en día, estaría bueno, ¿no? Que sí, va a necesitar mucha gente, lo que hay que ver. Hay que hacer, sí, no tengas dudas. Además, mal venía, vos decís cómo venía, mal, porque la parte de control urbano son compañeros, tienen, la verdad que en este momento de pandemia se están poniendo los huevos como ningún otro, recorriendo los comercios también por el tema de los precios, que es algo que yo no comparto, pero que hacerlo, realmente un empleado que ponga la cara así, es muy loable, muy valioso lo que están haciendo. Pero desde el punto de vista de lo que es bromatología y seguridad alimentaria, higiene alimentaria, va por otro lado la cosa. Vos decís, si vamos a sancionar y a correr a la gente, no avanzamos. Yo, mientras estudié, tuve 15 años en un comercio y padecí a los inspectores, 15 años. O sea, los conozco a todos de mucho tiempo. Y sé cuáles son las prácticas, y sé lo que hicieron, y sé lo que hicieron en carnicería, cuando estaba el programa Carnicería Saludable, sé lo que pasó, todos sabemos lo que pasó, y son prácticas, no son buenas prácticas. Hasta ahí. Pero desde el punto de vista técnico y del apoyo, el desarrollo, la bromatología tiene que ser una unión, pero indisoluble, con producción, con la parte de control urbano, con la parte de acción social, es decir, estas personas, todo. Claro. Porque tenemos el SAE de los chicos, del apoyo, del empuje, y que el Código Alimentario y las leyes provinciales hacen un embudo hacia la salud ahora. Tenemos la parte de control urbano, que es la que tiene el poder de policía. Si nosotros accedemos al poder de policía, armaremos también un grupo que se dedique a eso. Pero la idea es no ejecutar si tenemos el poder de policía. Ir a acompañar, resolver, intervenir, pero no sancionar. Aunque el que sanciona es el juez de falta, ¿no? Si uno va a un sitio y ve una rata caminando por arriba del pan, tenés que intervenir inmediatamente y pasar la salutación. Bueno, la onda es no llegar a eso, porque es un riesgo para la salud de la familia que produce, para la salud del consumidor, para todo el ambiente. Más bien
viviendo esta situación de pandemia que no se sabe bien de dónde salió el bicho este. Es decir, no promover situaciones ambientales que generen también claro. una situación como esta, porque la alimentaria, la costa, evaluación de la calidad del agua de la costa, desde la 66 a la Balandra. Ya te podés imaginar cuál van a ser los resultados, pero bueno, lo vamos a tener escrito y validado por 11 investigadores del CONICET. Lo escuché ayer, es interesante. Sí, es muy interesante. Y la otra línea de trabajo... ¿Todavía no hay resultados de eso o No. Se no? reunió el grupo, la primera reunión del grupo fue la semana pasada. Se tamiza, pues se escribieron muchísimos, y la red tamiza por el currículum de cada uno, que es lo que puede aportar, Claro. más que por pertenencia, porque a veces eso genera problemas. Y se consolidó un grupo de 13 científicos que están investigadores de CONICET de distintos puntos del país, que hacen, uno hace parasitología, el otro hace más bacteriología, hay gente de hídrica, es enorme, el grupo es alucinante. Y van a hacer, bueno, una retrospectiva de todo lo que hay publicado, de papers científicos, más la prueba que hicimos, se hizo hace poco en la costa con la uva. Eso lo comentaba en el Rotary, como estábamos ahí con vos. Sí. Trabajar, se estiman más o menos unos 6 meses para tener los primeros resultados. Eso está relacionado con el agua que viene, o de la cloaca, vamos a decir, que viene de La Plata para Berisso, que pasa por la 66 y va al fondo. ¿Es netamente con el agua del río o todo el panorama? Porque vos tenés la 66 completa, tenés arroyos y después todo, que se meten en el delta, todo. Todo. El vuelco de fluente humano de la 66, que viene Sí. fundamentalmente de la ciudad de La Plata, debería haber una planta de tratamiento allí que funcione. Hay una que no funciona al 10%, se dice, para decirlo así, en realidad no funciona. Sí. Y es como nada más que un bypass que se hace de una parte del agua, y eso es todo, y sigue del agua. El tema es que tenés esa planta que no funciona, el volcán se hace muy en la costa, pues en Ensenada creo que tenés 600 metros para adentro, acá, en el borde, digamos. Y lo bueno de todo es que Fabián, acá en Berisso, el intendente, va a tener la herramienta técnica para poder gestionar el problema. Claro, porque ya sabemos que está contaminado. Ahora, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Y todos los detalles que puede aportar este equipo de científicos a un perito de parte, que es lo que va a terminar pasando, es muy trascendente. Y después hay gente de la UNCI, también, que son investigadores que aportan esto ya es más a futuro, y me alucinó, que es la bioreparación del área, de toda el área. Porque el problema es entre 66 y Baliardi, más o menos, el núcleo, ¿no? A priori. Sí. Vamos a ver. Y plantea la bioreparación, que es con materiales del ambiente orgánico, carbón y algunas otras cosas, de hacer toda una mejora de la costa, de la parte del Mediterráneo y del agua, digamos. Así que eso ya es futurología, pero por ahora venimos esperando el resultado de los primeros... El resultado el primer informe, digamos, o el informe, no el primer informe. Bien. Y cambiándote un cachito de tema ahí con el tema... Sí. ¿Cómo se está implementando? Porque tenemos entendido que esto salió hace un tiempito y nada, ha ido por todo el país el programa. O se está instalando, se está haciendo. Contanos un poco cómo, más que nada acá en la región, cómo si se implementó y qué resultados tuvo. Sí, en el país. Fue voy a ver si lo puedo resumir en 2 minutos, así no nos pasamos tanto. Sí. Yo no tengo problema, pero debe estar Jorge por ahí. Ahora entramos con Jorge. Eso empezó en el 2011 acá, se hizo todo un análisis desde el punto de vista microbiológico y ambiental de cada una de las carnicerías. Con ese, era como sacar una fotografía muy ampliada de lo que estaba pasando ahí adentro, con eso generábamos la capacitación, volvíamos, si ellos no venían, íbamos nosotros, en 3 años fue eso.
Buscamos todas las bacterias patógenas asociadas, Escherichia coli, Salmonella, otras que no se piden en el código para las carnes, pero te ampliaban la fotografía de lo que estaba pasando dentro claro. del local. Después de las intervenciones, se hizo todo el muestreo de nuevo, fueron como 6.000 muestras, fue alucinante. Ese trabajo lo financió JICA, que es la empresa de cooperación internacional de Japón, y no hubiera sido imposible hacerlo. La Facultad de Ciencias Veterinarias, y después, más adelante, se fue sumando gente. Y en principio fuimos nosotros con el Hospital de Berisso. Lo hacemos el remuestreo, encontramos que habían bajado, o mejor dicho, habían mejorado, bajado los niveles de carga de contaminación, Claro. pero mejorado los marcadores todos, pero mucho habían mejorado. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué pasó? Pasó con la limpieza, aplicar la limpieza, algunas mejores prácticas higiénicas, Buenas prácticas, claro. buenas prácticas de higiene nada más. Porque estructuras ya había problemas ahí también. Si te metes a ver finito, no es lo mismo la carnicería de la franja al fondo y de la zona del Carmen que de las que estaban en Berisso. Estoy hablando del año 2011. Eran distintas. Entonces, un tipo que tenía una letrina en el Carmen, con la carnicería y al lado de letrina, había avanzado hasta azulejar, poner el inodoro, poner una bachita que no tenía agua caliente, pero había llegado a eso. Entonces ese tipo, bueno, tenía un valor agregado. Si el que estaba acá en el centro, que tenía todo para hacer de forma muy sencilla, aplicar la higiene, aplicar las buenas prácticas, no lo hacía, bueno, esa era la medida social. Pero bien técnica, midiendo cuántos bichos encontramos en una vuelta. No, perdóname, pero eso no solo acá en Berisso, sino a nivel nacional, ¿fue el control? Claro, ¿O estás hablando puntualmente de Berisso? Claro, empezó en Berisso y después esto le interesó al IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Argentina, y empezó a auspiciarnos, a pagarnos el viaje, ahí, que vayamos. Bien. Y empezamos a difundirlo y bueno, se fue ampliando, después se fueron interesando otras localidades en la provincia de Buenos Aires, después avanzamos a Córdoba, terminamos trabajando con 14 provincias y 100 y pico municipios. Pero claro, lo transferimos a muchos, no le podíamos hacer el seguimiento a todos. En algunos casos recibíamos algunas devoluciones de casos muy especiales, situaciones muy especiales, pero el seguimiento le quedaba a la autoridad sanitaria del lugar. O sea, eso era el paquete que nosotros armamos acá en Berisso como plan piloto, se lo pasamos a los distintos municipios del provincia. Córdoba, por ejemplo, lo agarró la provincia, Tucumán también, la que hicieron, pero el gran tema nos quedó. Córdoba y La Pampa es el núcleo del síndrome urémico hemolítico, el punto caliente, digamos, del país. Así que ahí lamentablemente no se siguió. El tema es que no se siguió. En el único lugar que se siguió hasta el día de hoy es Capital Federal, es Cava, que lo sigue porque tiene todas las herramientas, todos los inspectores, pero tiene casi 5.000 carnicerías. Es una bocha. No podés analizar todo. Es casi, es muy incontrolable es eso. Tenés que tener una estructura muy grande. Claro, por eso hay que avanzar hacia el autocontrol, que lo haga cada uno, que no espere que venga a carnicería saludable. Pero bueno, pero ya lo hicieron de un modo bastante eficaz, que era hacer una encuesta, y si la encuesta le daba mal, ahí iban y hacían recién el hisopado y toda la parte de microbiología. Cuenta mucho la responsabilidad ahí, ¿no? Porque la responsabilidad del carnicero, vamos a decir, del dueño. El carnicero compra en negro, te enferma a vos y vos lo podés demandar y hacerlo pelota. Más allá de cualquier cosa que digas, problemas para la salud pública, problemas para la salud del carnicero, las malas prácticas hacen de que toda esa famosa Escherichia coli que circula en las carnicerías, porque vive en el tracto intestinal de los mamíferos, especialmente de la carne de la vaca, y se la llevan a la ropa. Y bueno, y no solo va a poder pararle la diarrea de nena, sino que va a ir en cana porque no tenés la traza, la boleta de dónde compraste la carne. O sea, si hay Escherichia coli que enferma a la gente en tu carnicería, te tenés que hacer cargo vos. Claro. Para empezar a hablar de algo, porque además había que sensibilizarlos,
también es un rubro especial los carniceros. Por las malas prácticas de tanto tiempo también, ¿eh? Ahí estaba el tema. Ya se adhiere, la mala práctica se adhiere y no es fácil removerlo. Claro, Sabiendo que... sí. No, para hacerte la última pregunta, ya no te jodemos más. Acá están preguntando por el tema de los cursos de manipulación de alimentos, que, bueno, ahora con pandemia no sé cómo han quedado, sé que y ahora como me están preguntando cómo queda el tema de los cursos de manipulación de alimentos. Sí, mirá, lo estamos haciendo online. Ya pasó la prueba piloto, porque también, insisto, son cosas muy nuevas para mí, y lo tenemos ordenado como para darle un alta ya para el próximo mes. Lo que tenés que tener es una WhatsApp para poder comunicarnos y acceso a YouTube, porque son videos. No usamos Zoom porque el 75% de la gente que se anotó en el SEA no tiene acceso a Zoom, no tiene dificultades. Y después lo que sí se pide es que tener un Gmail para poder hacer la evaluación final, que es online. Esos son todos los requisitos. Y después... Bueno, está bueno porque no se paró esto, digamos, con la pandemia, se siguió laburando con eso, bien. Sí. Sí, con el albergue universitario donde se alojaron algunos de los afiliados de COVID, hicimos la primera experiencia, ahí fue mixta, fuimos un poco ahí y un poco online, estuvo muy bueno. Hay gente ahí que tiene un valor alucinante, está David Muñoz, que es el nutricionista del área, y además una muy buena voluntad, la verdad fue muy emotivo porque además fue el plan piloto y ellos me ayudaron muchísimo a terminar de darle forma a esto que es virtual. Pero bueno, ya se enterarán cuando se conecten por ese tiempo. Bueno, si lo quiere hacer alguna persona, decinos cómo se comunica por intermedio de, no sé, de Face, voy a hacer una publicación, si el que me quiere buscar ahí, que como Cristian de Daniel Adriani. Y ahí lo voy a publicar pronto, cuando me dé permiso Jorge. Sí, estamos los dos iguales. Bueno, Cristian, la verdad, un placer siempre charlar, charlamos bastante seguido nosotros y nada, sí. Como siempre, soy una de las personas que tiene muy presente, así que, bueno, nada, era algo que nos debíamos charlar un poco y bueno, nada, estar acá en este momento tan difícil para que la gente, aunque sea, se siente a escuchar y ver un poco cómo charlan dos personas, lo más coloquial posible, sin palabras difíciles para que la gente lo logre entender. Y la charla esta había generado expectativa por estos 2 días anteriores, donde me han mandado muchos mensajes diciendo que buena onda que te hayamos invitado a charlar.